Vamos a cantar unas cuantas alabanzas para glorificar el nombre del Señor. Si usted la conoce, cante con nosotros, lo invitamos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, no me dejen solo, hermanos. Vamos a cantar. Bueno es Dios. ¿Listos? Siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia, y ahora puedo compartir, y su amor nunca termina, y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Siempre. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que vamos. Fiel es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Amén.
¿Sí se despertaron, hermanos? ¿Estamos despiertos? Amén. El siguiente canto lleva por título ¿Quién dices que soy? Amén. ¿Quién dices que soy? ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en Verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para. Gloria a Dios. Soy hijo de
Amén. Amén. Me parece que el siguiente canto es tumbas a jardines. Amén. En el mundo busqué y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste, Jesús, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, cielo y sin reservas, cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas das vida, cambias culpas por gloria, sé que solo tú lo harás. Una vez más, cambias lamento en danza, de cenizas das vida, cambias culpas por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Amén. Amén. No hay otro nombre. ¿Quién está contento, hermano? Levante la mano. Amén. Qué bendición. Gracias, hermanas del coro. Dios las bendiga. Qué bendición. Vamos. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es.
es su nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Una vez más, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Jesús. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro servicio de adoración, nuestro servicio de este domingo aquí en Primera Iglesia Bautista. Hermanos, vamos a estar el día de hoy en Hechos capítulo 19. Estamos estudiando el libro de Hechos este año. Ya hemos llegado al capítulo 19. Este día de hoy vamos a completar este capítulo. La semana pasada comenzamos este capítulo 19 y vemos que Pablo inicia su obra en Éfeso. Cuando llega ahí en Éfeso, vimos la semana pasada, encuentra unos discípulos de Juan el Bautista que estaban proclamando la inminente llegada del Mesías. Y Pablo les explica que el Mesías que ellos anunciaban ya había llegado y su nombre era Jesús, el Cristo, y que la salvación de Dios ya estaba disponible para que todos que crean en Él. Y así fue fundada la primera iglesia de Éfeso y empezó a alcanzar a esta ciudad para Jesús. Si vemos en el versículo 18 y 19, nos dice que Dios empezó a aumentar y crecer el evangelio en esa ciudad. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de ellos que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso ahí termina el versículo 20, ahí terminamos la semana pasada. Entre el versículo 20 y el versículo 21 ya pasan 2 años y medio. Y en ese tiempo la iglesia de Éfeso se ha convertido en un punto central de evangelismo para toda Asia, para toda Macedonia. Y como hemos visto, hermanos, una y otra vez en el libro de Hechos, cuando hay crecimiento en la iglesia, cuando la iglesia está avanzando y el evangelio está avanzando, siempre hay oposición, porque Satanás activa a sus agentes para perseguir y oponer a la iglesia.
Pero los tiempos de más crecimiento también en la iglesia son los tiempos de persecución. La persecución de la iglesia y el crecimiento de la iglesia siempre han ido mano a mano. Donde hay crecimiento, hay persecución. Y donde hay persecución, siempre hay crecimiento. ¿Y por qué siempre va a haber persecución y oposición cuando hay crecimiento? Porque la verdad del Evangelio, la verdad que mensaje que proclamamos no es compatible con la verdad que enseña este mundo. Y una iglesia que comparte y proclama la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, incomoda y alborota al mundo, alborota al Dios del mundo, alborota a Satanás y se opone, que él se opone a toda verdad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El título del mensaje de hoy es La oposición al Evangelio. Y vamos a ver que cuando la iglesia proclama el Evangelio de Jesús y las personas son transformados, esas personas cambian su manera de vivir. Y de entonces Satanás va a activar sus agentes para crear oposición y estorbar este crecimiento. Pero hermanos, como mencioné hace unas semanas, la oposición al Evangelio, la oposición del mundo nos debe dar mucho consuelo en la iglesia, porque significa que estamos haciendo algo que agrada a Dios, porque significa que estamos haciendo desagrada a Satanás. Y si estamos desagradando a Satanás, entonces estamos cumpliendo nuestra misión. De lo contrario, si Satanás no le importa lo que hacemos, si Satanás no se opone a nuestras obras, si hacemos todo lo que hacemos en la iglesia, no vemos ninguna oposición del mundo, entonces debemos evaluar seriamente nuestros ministerios. Debemos evaluar para ver si realmente estamos enfocados en cumplir nuestra misión, en cumplir lo que Dios nos ha dejado para hacer. Porque las iglesias más efectivas son las iglesias que alborotan a Satanás. Son las iglesias que inspiran la oposición del mundo. Vamos al pasaje de hoy para ver la oposición que causa el crecimiento del Evangelio en Éfeso. Y vamos a estar a partir del versículo 23 del capítulo 19. Y muchos de sus textos van a tener como título El alboroto en Éfeso. Dice la palabra de Dios. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a sus artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestra ganancia, pues veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otro, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de los judíos entonces a Alejandro, empujándole, pidiendo silencio con la mano, queriendo hablar de su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos en una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo:
varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios en guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada habléis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se pueda decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho eso, despidió la asamblea. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, Padre, por tus bendiciones, por tu providencia, por tu protección. Gracias, Padre, porque tú nos has puesto en el lugar que estamos para cumplir tu misión. Y te pido, Padre, que cuando estemos afuera en el mundo y veamos oposición a nuestro estilo de vida, cuando veamos oposición a la verdad de Dios, que aprendamos, Señor, de cómo responder a esa oposición. Bendice este tiempo que pasemos juntos, Padre. Recuérdanos que un día nosotros también estábamos muertos en nuestros pecados, oponiéndonos a toda verdad tuya. Gracias, Padre, y danos, Señor, entendimiento para reconocer lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a ver 3 puntos acerca de la oposición del Evangelio aquí en Éfeso que podemos aplicar hasta ahora en la vida de la iglesia. Primero vamos a ver la causa de la oposición, después vamos a ver las características de la oposición y después vamos a ver la calma en la oposición. Vamos a comenzar con la causa de la oposición. La causa principal de este alboroto en Éfeso era el impacto que el mensaje del Evangelio estaba teniendo en la sociedad. Dice el versículo 23 que hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Cuando dice ahí del camino, está haciendo referencia al mensaje del Evangelio de Jesús, que afirma que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Es el único camino para el perdón de los pecados. Los primeros creyentes no se conocían como cristianos, sino como los del camino. Y este mensaje del camino nos dice aquí que había avanzado por toda Asia. Muchos estaban creyendo y las iglesias estaban creciendo y había un impacto notable en la sociedad. Como vimos en la introducción, el versículo dice que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El Evangelio estaba avanzando, Dios estaba obrando grandemente en las iglesias y en la vida de todas estas personas que llegaban a conocimiento de Jesús. Y lo que pasaba, que todas estas personas que llegaban a ser creyentes abandonaban sus viejas prácticas. Esas prácticas paganas, esas prácticas idólatras, esas prácticas inmorales que hacían en su vida, una vez que conocían a Jesús y empezaban a crecer en su palabra, se daban cuenta que esas cosas no agradaban a Dios y abandonaban esas prácticas. Y nos dice el versículo 19 que muchos creyentes que practicaban magia, quemaban sus libros que usaban delante de todos. Mucha gente se estaba apartando de su vida anterior y eso incluía apartándose de la adoración de los ídolos paganos de esos tiempos. Nos dice el versículo 26 que muchos ya no compraban los ídolos del templo de Diana. Este templo, hermanos, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo enorme, el tamaño de un estadio de fútbol que conocemos hoy, de 6 pisos de alto.
Y muchas personas dependían de su sustento diario, de su vivir diario, por las actividades relacionadas con este templo. Los sacerdotes, los sacerdotisas, habían muchas prostitutas en el templo que vivían de lo que vendían ahí. Habían comerciantes, los que creaban y vendían estos pequeños ídolos. Y era un lugar muy conocido y concurrido, no solo por personas de Éfeso, sino que de todo el mundo antiguo. Habían constantes, todo el año llegaba gente a visitar el templo y hacer peregrinaje en el templo. Y una vez al año, en mayo, había una gran celebración dedicada a la diosa Diana, donde multitudes llegaban a Éfeso a visitar de todo el mundo antiguo. Así que el impacto a la sociedad, el impacto a los negocios que causaba el avance del Evangelio era muy evidente y afectaba a muchas personas. Y Satanás usa esto para revolver, para instigar al pueblo en contra de los creyentes. Y vemos aquí en el pasaje de hoy un agente de Satanás llamado Demetrio. Y él era un platero. ¿Qué hacía él? Él hacía los ídolos, los templecitos que se vendían al público que llegaban a visitar al templo. Y Demetrio le reúne a todos los otros plateros a denunciar a los creyentes. Los denuncia que están afectando el negocio. Y en su denuncia podemos ver 3 tácticas que Satanás usa para instigar oposición al Evangelio. Son las tácticas que Satanás sigue usando hoy, porque son muy efectivos. Esas 3 tácticas son las tácticas de remuneración, religión y reputación. Y no solo usa eso Satanás para oponer a las personas que no lleguen al Evangelio, sino que también lo usa para estorbar el caminar diario de creyentes, para alejar a las personas de Cristo, de Dios. Vamos a comenzar con el primer uno. La primera herramienta táctica de Satanás para oponer el Evangelio es la remuneración. Demetrio reúne a todos los plateros y su primera denuncia es que a los creyentes que le están afectando su dinero, sus bolsillos. Dice, versículo 25, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Estos plateros no les importaba que el pueblo estaba cambiando. No les importaba el estado espiritual de las personas, sino que les preocupaba sus riquezas, sus bolsillos. Hermanos, si quieres conocer el corazón real de una persona, tócale sus bolsillos. Si quieres saber lo que una persona ama, tócale sus bolsillos. ¿Quieres saber lo que una persona sirve? Tócale sus bolsillos. ¿Quieres saber qué es lo más importante en la vida de una persona? Analízale sus finanzas. Porque dice la palabra de Dios que nadie puede servir a Dios y al dinero. No podemos servir a dioses. Si el dinero es nuestro Dios, Dios verdadero no puede ser nuestro Dios. Por eso el dinero, las posesiones, la riqueza, el materialismo son armas favoritas de Satanás para alejar al mundo de Dios. Porque él sabe que si él te atrae con las riquezas, destruye tu fe en Dios. 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, extravían la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, Satanás quiere convencernos de que la clave para la felicidad son las riquezas, que la clave para la felicidad de tu vida son tus posesiones, de que si tienes suficiente dinero, todos tus problemas se van a solucionar, de que la medida del éxito es el tamaño de tu casa, el año de tu carro, el balance de tu cuenta de banco. Y usa al mundo para promover estos deseos, para que las personas queramos y deseamos cosas materiales, muchas veces cosas que no necesitamos. Si miran cualquier anuncio en la televisión, en la radio, en el internet,
El propósito es convencernos de que no podemos vivir sin ese producto. Muestran a las personas en esos anuncios contentos de que tienen este producto y crean la envidia en las personas por no tener lo que ellos tienen. Crean ese deseo en nosotros de perseguir lo material, las posesiones, las riquezas. Me acuerdo creo que el año pasado fuimos a visitar con mi familia a San Francisco y estuvimos ahí de vacaciones. Y ahí en el norte, hermano, en cualquier parte que vayas, vas a ver carros del año. Y estuvimos en un lugar, fuimos en un centro comercial muy concurrido por personas que trabajan en Silicon Valley, que tienen dinero. Y por primera vez en mi vida llego al parqueo y miro Teslas por todo lado. Salgo de mi carro, a mi derecha había un Tesla, a mi izquierda había un Tesla, atrás había un Tesla. Hermano, estoy hablando carros de $200,000. Y lo miras así como que todos lo tienen. Hermanos, les digo la verdad, cuando ya pasé una semana ahí y terminé, tenía ese deseo de ver, yo necesito un Tesla en mi vida. Yo quiero lo que ellos tienen. No podía ver a las personas, pero yo estaba seguro que ellos estaban felices manejando sus Teslas, que no tenían ningún problema en el mundo. Crearon ese deseo en mí de querer lo que ellos tenían. Hermanos, este es lo que usa Satanás para traernos esas cosas materiales. Crea ese deseo en nosotros para pensar que podemos comprar nuestra felicidad. Pero los estudios comprueban lo opuesto. Los estudios muestran que las personas con más riquezas más sufren de depresión, de ansiedad, de insatisfacción con la vida. Se dan cuenta que sus riquezas no pueden comprar la felicidad. Al contrario, lo que hace es que Él quita el gozo de la vida. Porque cuando nos enfocamos en acumular riquezas, cuando nos enfocamos en acumular posesiones, perdimos el enfoque en Dios. Y muchas veces nos estamos enfocando tanto en lo que queremos, en lo próximo que vamos a adquirir, en lo próximo que vamos a comprar, y estamos obsesionados con esto, que no vemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero noten, hermanos, que este versículo no dice que el dinero es malo, sino dice que el amor al dinero es malo. No es malo el dinero, no es malo disfrutar las cosas materiales, no es malo disfrutar las posesiones. Dios nos da la habilidad para trabajar, Dios nos da la habilidad para disfrutar todo eso que acumulamos, las posesiones que compramos, que tenemos. El problema no es en sí el dinero, el problema no es en sí los materiales que tenemos, las cosas que poseemos. El problema es cuando acumular estas posesiones toma primer lugar en nuestra vida. El problema no es el dinero en sí, sino que el amor al dinero. Porque cuando amamos al dinero, hacemos a Dios un lado y nos enfocamos a acumular esas riquezas. El problema es cuando las riquezas no permiten que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos saber si las riquezas han acumulado o las acumulaciones son un problema en nuestras vidas? ¿Cómo yo puedo saber si estoy enfocado mucho en lo material, en las riquezas, en el dinero? Bueno, aquí hay una manera que pueden saber cuando solo pasamos pensando en la próxima cosa que vamos a comprar. Cuando nos ponemos tristes por una pérdida de algo material. O cuando obtenemos un placer excesivo al comprar o obtener alguna cosa material. Por eso muchas veces vas en la tienda y miras los letreros grandes de los descuentos porque quieren que tengamos gozo de haber comprado eso. Hay unas tiendas que hasta te ponen el recibo, ¿cuánto ahorraste? Ahorraste $350 en tu compra de hoy. Pero no dice nada de que gastaste $500 que no pensabas gastar. Tengamos cuidado, hermanos, de no convertir las riquezas en el objeto de nuestra obsesión, de no convertirlo en nuestro Dios. Debemos siempre examinar nuestros gastos, nuestros hábitos de compras. Debemos siempre examinar a dónde invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, para asegurar de que no le estamos dando a las riquezas la prioridad que solo Dios se merece. Esa es la primera manera que Satanás instiga la oposición del Evangelio. El segundo es la religión. La religión.
Noten que dice el versículo 27. Demetrio otra vez hablando y dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Primero, Demetrio apela a sus intereses económicos, después a su orgullo de su religión, dice a la difamación de su diosa. Una de las mentiras más grandes de Satanás es que la religión puede salvar a las personas. Y cuando digo religión, aquí, hermano, me refiero a la obediencia a ciertas creencias, a la obediencia a ciertas prácticas, con la esperanza de que eso le otorgue una posesión correcta ante Dios. Es todo aquello que hacemos para ganar o comprar el favor de Dios. Y muchas religiones usa esto para promover un sentido de culpabilidad en las personas, para que esas personas se mantengan en la religión, crean estas prácticas, estos ritos, para que ellos piensen que constantemente tienen que estar obrando para ganar el favor de Dios. Y son muy efectivos, porque muchas personas se rehúsan a abandonar sus tradiciones y prácticas religiosas para seguir a Dios. Me acuerdo una vez cuando andábamos en una misión en otro país, tocando puertas, llegamos a una puerta, vi un rótulo que decía, no toques, nací católico, soy católico y voy a morir católico. Es esa adherencia a prácticas, a tradiciones que ocurre en muchas partes del mundo, en muchas religiones. Ocurre en toda religión, en el budismo, en el islam, en el hinduismo, en el judaísmo, inclusive en el cristianismo. En el cristianismo hay muchas personas que dicen que son creyentes y van a la iglesia, pero están más enfocados en las prácticas, en los programas, en los ritos, que en adorar a Dios. Y no les puedes tocar alguna tradición, alguna práctica sin ofenderlos. Hay muchas costumbres y prácticas que nos alejan de Dios, que rehúsan abandonar esas prácticas para seguir a Cristo. Pero las prácticas y las personas más difíciles, hermanos, no son las personas que no conocen a Cristo. Esas personas son fáciles de que entiendan que son pecadores porque no están siguiendo una religión. Son fáciles de comprender que necesitan un Salvador. Pero los que más difícil, los que más se oponen a Jesús, son las personas que se consideran religiosos. En la Biblia vemos bastante ejemplos de eso. Los que más se opusieron de Jesús fueron los religiosos. Ellos fueron los que le acusaron falsamente, los que le crucificaron. Estaban cegados por Satanás y por su orgullo espiritual, por sus pecados. Su religión no sirvió para salvarlos, sino que para condenarlos. El gran problema con la religión es que se enfoca en la justificación ante Dios en base a las obras, en base a las apariencias. Y esas reglas, esos ritos, esas prácticas humanas lo imponen para poner cargas en las personas, para creer que es la única manera que se puede agradar a Dios. Y se acostumbran tantos a la religión, a los ritos, que rehúsan abandonarlo. Pero hermanos, el Evangelio de Jesús requiere transformación, requiere renovación, requiere que constantemente cambiemos las cosas en nuestras vidas que no agradan a Dios. Y muchas veces hay personas que se aferran a estos ritos porque siempre lo han hecho de esa manera. Tengamos cuidado de eso, hermanos, porque muchas veces hacemos cosas, y lo miro yo mismo en el trabajo. En mi trabajo yo voy y evalúo, reviso oficinas para ver la productividad, si son eficientes. Y muchas veces veo personas haciendo cosas y les pregunto, ¿y por qué lo haces de esta manera? Y la respuesta es, porque siempre lo hemos hecho así. Tengamos cuidado de eso, hermanos, porque muchas veces ese tipo de pensamiento nos hace poner en un estado en que no queremos aceptar el cambio. Tengamos cuidado de enfocarnos en prácticas, en ritos, en costumbres, que para ganar el favor de Dios. Porque lo que Dios mira no son nuestras obras externas, sino que nuestro corazón.
Noten cómo Jesús le responde a los fariseos que le reclaman porque los discípulos seguían tradiciones y no lo seguían estas reglas, estas tradiciones judías. Les dice y le reclaman a Jesús que por qué no están siguiendo estos ritos y prácticas judías. Y les dice Jesús, Marcos 7, 6 al 7, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, el enfoque de nuestra fe no debe ser una religión, sino que una relación. Nuestro enfoque no debe ser apariencias y obras externas. Nuestro enfoque no debe ser tradiciones, ritos y rituales, sino el enfoque es interno, es un corazón transformado que produce obras buenas que agradan a Dios. Pero esas obras vienen de adentro para afuera y no comienzan de afuera para sentirse bien de adentro, para ganar el favor de Dios. Y la tercera manera, hermanos, que Satanás instiga la oposición al Evangelio es con la reputación. Dice Demetrio, el mensaje de Jesús no solamente pone en peligro nuestros negocios, nuestras ganancias, no solamente difama al dios Diana, pero puede causar que, dice el 27, que comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. ¿Qué está diciendo ahí? Que si permiten que el Evangelio continúe de Jesús, puede dañar la reputación, no solo de Diana, sino que de todo Éfeso ante el mundo. Solo un poco de contexto ahí. La diosa Diana y su templo era venerado por todo el mundo antiguo. Fue construido con ofrendas de reyes y gobiernos de todo el imperio. También servía como una importante tesoría, como un banco del mundo antiguo. Comerciantes, reyes, gobernantes depositaban su dinero, su oro, su plata en el templo, pensando que estaba mejor protegido bajo la protección de la diosa Diana. Y Demetrio apela a esta reputación mundial de Éfeso y dice, ¿qué van a pensar de nosotros si permitimos que se dañe la reputación del templo? ¿Qué van a pensar los de afuera? Va a dañar nuestra reputación. Muchas personas se oponen al Evangelio, rechazan el Evangelio de Jesús porque tienen miedo de lo que otros pensarán de ellos. Hay mucha presión en la sociedad para conformarnos a las cosas del mundo, de no solo tolerar lo que el mundo hace, sino que aceptar lo que ellos hacen y promover lo que ellos hacen. Este mundo, hermanos, desde niños empieza a indoctrinarlos para conformarlos a este mundo. Hay muchos libros de niños hoy, inclusive que se quieren enseñar en la escuela, que ponen el estilo de la vida gay como algo normal. Libros de niños que tienen 2 papás o 2 mamás. No puedes ver ningún programa, ninguna película que vengan los jóvenes que no hay un personaje gay y lo miran como algo normal. Estaba leyendo que recién demandaron a una escuela, a un distrito escolar, porque a los niños, un maestro le estaba enseñando a los niños como parte de su currículum a aprender los llantos y gritos de adoraciones a los dioses paganos de antes. Y los niños, parte de su escuela, llegan a casa y están gritando estos llantos adorando a los dioses paganos. Hermano, este mundo quiere indoctrinarnos que seamos como ellos. Mira con desprecio cualquiera que opone sus prácticas inmorales. Cualquiera que se opone a las prácticas y los que ellos hacen que va en contra de la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos creyentes, muchas iglesias prefieren hacer lo que les dicen, acomodarlos al mundo para acomodar a la iglesia, la palabra al mundo para no dañar su reputación. Y hay muchas personas, muchos creyentes que les da vergüenza ser identificados como cristianos. Prefieren moldearse al mundo, prefieren actuar como el mundo, hacer lo que el mundo hace, prefieren encajar en el mundo para no crear olas, para no ofender. Pero hermanos,
en vez de preocuparnos por lo que piensa el mundo de nosotros, debemos de preocuparnos por lo que piensa Dios de nosotros. En vez de agradar al mundo, debemos de enfocarnos en agradar a Dios. En vez de buscar nuestro valor en lo que dice el mundo, debemos de buscar nuestro valor en lo que dice Dios que somos. No tengamos temor de confesar quiénes somos ante el mundo. No tengamos miedo de confesar que somos hijos de Dios. No tengamos miedo de confesar que somos de la familia espiritual de Dios. No tengamos miedo de confesar a Jesús como nuestro Salvador. Mateo 10, 32 y 33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Dios está obrando en esta iglesia. Dios está obrando en las vidas, pero el mundo necesita ver eso. Al mundo, a este mundo no le importa si practicamos nuestra fe dentro de las cuatro paredes de la iglesia. No les importa que mantengamos todo lo que creemos en la iglesia. Pero hermanos, eso no es la obra que nos dio Jesús. La obra que nos dio Jesús es por donde vayas. La obra que nos dio Jesús es de ser testigos. Eso significa que donde vayamos, la gente tiene que ver quién somos. Debemos de estar orgullosos de confesar a Jesús delante de los hombres. Dios estaba obrando grandemente en la ciudad de Éfeso. Estaba transformando personas, estaba transformando vidas, porque ahí habían creyentes que tenían valor de confesar a Jesús delante del pueblo. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos la causa de la oposición, ahora vamos a ver la característica de la oposición. Noten qué pasa cuando Demetrio agita al pueblo con sus acusaciones. Dice el versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritando, diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión. Nos dice que llevaron a los creyentes a un teatro, los empujaron, los atacaron verbalmente. Era una situación bien volátil que podía estallar en violencia en cualquier momento. Hasta le dicen a Pablo que no se acerque al teatro, porque estaba muy peligroso. Hermano, el creyente, esta reacción de ira y de enojo y de insultos del mundo es muy común, pero no nos debemos llevar por esa ira a nuestro mensaje. No debemos de responder de la misma manera. En vez de echarle gasolina al fuego, debemos de tratar siempre ser pacificadores. Romanos 12, 17 dice, no paguéis el mal por el mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nuestro instinto natural, cuando se oponen, cuando nos atacan, cuando nos insultan, es nosotros también hacer lo mismo. Pero si respondemos de la misma manera, si insultamos a los que nos insultan, nos convertimos igual como ellos. Somos partes del problema y no de la solución. Y otra cosa, hermanos, si la oposición llega a un punto de ira, de insultos que puede llegar a violencia, ya se cerró toda puerta de razonamiento. Y todo lo que digamos solo va a aumentar la oposición, solo va a escalar la situación. Y nos dice el versículo 34 que cuando Alejandro pidió silencio, levantó la mano, trató de poner una defensa, dice que empezaron a gritar por casi 2 horas. Hermanos, si estamos en una situación donde la oposición se escala en ira, en confusión, en insultos, lo mejor es callarnos, apartarnos y hacer todo lo posible para promover la paz. Porque hermanos, las personas que vemos que se están oponiendo, que están insultando, que están con ira, ellos no son nuestros enemigos. Ellos han sido cegados por el Dios del mundo. Ellos han sido cegados por Satanás. Igual como nosotros antes éramos cegados de la verdad de Dios, ellos han creído las mentiras de Satanás. Y Él es el que controla esas actitudes, esos pensamientos, esas acciones, esos insultos.
Ellos lo están verbalizando, pero atrás de esto está Satanás. La verdadera oposición al Evangelio son las mentiras que Satanás ha sembrado en la mente del mundo. La oposición de esa persona que tienes delante de ti no es la persona, sino que las ideas que Satanás ha infiltrado en sus mentes. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derrumbando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Cuál es nuestro enemigo, hermanos, ahí? Los argumentos, dice, la altivez. Este es el sistema de mentiras, de falsas ideologías. Es el sistema gobernado por Satanás. Es el sistema de decepción. Es el sistema de esas ideas, actividades, ideologías que se oponen a todo lo que es de Dios, que se oponen a la verdad. Y si se oponen a la verdad de Dios, también se oponen a todo el que cree en esa verdad. Y eso es lo que lleva a la rebeldía y a la desobediencia de Dios. Las personas solo son instrumentos de Satanás para desviar al mundo del camino de Dios. Satanás dice ahí que ha formado estas fortalezas en sus mentes. Estas ideas, estas opiniones, estas filosofías del mundo forman una barrera en sus mentes. Esas personas están atrapadas con las ideologías, con la fortaleza del enemigo. Y que esas fortalezas, hermanos, solo pueden ser derivados con el conocimiento de Dios, con la obediencia a Cristo. La única manera de vencer la mentira es con la verdad. La única manera de cambiar opiniones equivocadas es repalsar el error con la verdad. Solo con la verdad de la palabra de Dios podemos tomar cautivos a los que están atrapados de las fortalezas del enemigo. La verdad de Dios es el que rescata a todo pecador de las garras y las fortalezas de Satanás. Todo creyente un día también estuvo cegado por las mentiras, estuvo cegado por las ideas del mundo, estuvo cegado por las filosofías de Satanás. Y fue la verdad de la palabra de Dios que nos libró de esas fortalezas de Satanás. Y eso nos lleva al último punto, la calma en la oposición. Hermanos, la manera que respondemos a la oposición dice mucho de la verdad de Dios que proclamamos. Nos dice el pasaje que después de 2 horas de estar gritando a los creyentes, el escribano, dice, y este era como el alcalde, se para y calma a la multitud y hace una declaración que dice mucho de la manera que los creyentes de ese día habían enfrentado esa oposición. Dice el versículo 37, ¿por qué habéis traídos a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa? La palabra sacrilegio se refiere ahí a una destrucción o desagración de símbolos religiosos. Blasfemadores eran personas que blasfemaban, hablaban mal de la reputación de otro, del dios Diana. Le está diciendo el escribano aquí que los creyentes no han agredido al templo, no han hecho nada contra, no han ido al templo, no hablan mal de la diosa, no están insultando a sus diosas. ¿Y qué es el ejemplo? ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Hermanos, que no tenemos que destruir a otras religiones para avanzar nuestros mensajes. No tenemos que difamar a los que no creen para avanzar el evangelio. No debemos de ser conocidas por personas revoltosas. No debemos ser conocidos por personas violentas. No debemos ser reconocidos por personas que agreden. Algo que me causó mucha tristeza fue, si se recuerdan, al principios de este año, en enero, hubo un disturbio en Washington, cuando muchos fueron a protestar ahí en el Capitolio, y la protesta se volvió violenta y muchos entraron al Capitolio. Y lo que me dio mucha tristeza, hermanos, es las imágenes que estaban circulando en los medios acerca de los que estaban protestando. Había una foto de una persona vestido de militar, gritando y levantando una Biblia. Había muchos con rótulos, con versículos bíblicos.
Había una persona entrando y gritando en el Capitolio con una camiseta que decía Jesús salva. Hermanos, eso no es el mensaje del Evangelio. Eso no es el mensaje de la iglesia. Los creyentes de Éfeso no estaban de acuerdo con la adoración de la diosa Diana. No estaban de acuerdo con las prácticas paganas que ocurrían en el templo. No estaban de acuerdo con los ídolos que se vendían afuera del templo. Pero ellos no tenían que destruir el templo para avanzar el evangelio. Pablo no armó una campaña para maldecir y ir a marchar al templo de Diana y gritar que se cierre el templo. No organizó una protesta con rótulos diciendo abajo con el templo. No instigó a los creyentes que entren al templo y destruyan todo el templo. Simplemente proclamaron al Dios verdadero. Simplemente proclamaron el evangelio de Jesús. Y los que creyeron, naturalmente, dejaron de asistir al templo de la diosa Diana. Los que creyeron, dejaron de adorar los dioses falsos. Los que creyeron, dejaron de comprar esos ídolos del templo. Una razón que muchos rechazan el evangelio es porque conocen más de lo que nosotros nos oponemos a lo que nosotros creemos. Nos conocen más por los que se oponen a los gays, a los que se oponen al aborto, a los que se oponen a la eutanasia, en vez de conocernos por nuestro mensaje positivo de la gracia de Dios hacia el mundo. No nos conocen por las buenas nuevas de Jesús que libra al pecador del pecado. Claro, hermanos, que nos oponemos a todo que va en contra de la palabra de Dios y nos debemos oponer. Pero para cambiar las prácticas paganas e inmorales del mundo, no tenemos que hablar mal de otras religiones. No tenemos que destruir la reputación de los que no creen. No tenemos que insultar a los que promueven prácticas inmorales. Solo tenemos que proclamar la verdad de Dios y permitir que el Espíritu Santo cambie corazones. No puede haber un cambio en el mundo si no hay un cambio en los corazones. La oposición del Evangelio es un problema del corazón. Y cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, recibe un nuevo corazón, un nuevo espíritu que le permite caminar en obediencia. Ezequiel 36, 25 y 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, si queremos cambiar nuestra comunidad, si queremos cambiar el Estado, si queremos cambiar las prácticas idólatras de este país, si queremos cambiar la inmoralidad en el mundo, enfoquémonos en el mensaje positivo de Jesús, que es lo que cambia corazones. Proclamemos las buenas nuevas de Jesús y a medida de las personas vayan creyendo y el Espíritu Santo obre en nosotros, sus corazones cambiarán y ellos mismos van a abandonar esas prácticas de sus viejas vidas. Esforcémonos, hermanos, en ser conocidos por lo que creemos más por lo que oponemos. Hermanos, siempre va a haber oposición al mensaje que proclamamos, porque va en contra de todo lo que este mundo enseña. Este mundo está cargado de las mentiras y filosofías, ideologías de Satanás. Y hay muchas prácticas y actividades que nos deben desconcertar. Pero la manera de cambiar el mundo es cambiando corazones. Cualquier cambio en el mundo que no proviene de un cambio del corazón no perdura. Debemos de involucrarnos en la parte civil de la comunidad. Claro que debemos de votar por candidatos que promueven valores cristianos. Debemos orar por los gobiernos, por los gobernantes, eso es bíblico. Pero no pongamos nuestra fe en el gobierno que cambie todo para Cristo. Esto solo puede ocurrir cuando hay un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón solo ocurre cuando la iglesia cumple su misión y proclama las buenas nuevas de Jesús al mundo. Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por la obra que nos has puesto delante de nosotros, Padre. Te pido, Padre, que examinemos nuestras vidas. Comprendamos que la oposición y el crecimiento van mano a mano. Que comprendamos, Padre, que si el enemigo nos está oponiendo, si nos están insultando, si hay ira contra lo que hacemos, es porque estamos haciendo lo que te agrada. Padre, danos el valor para salir adelante, demostrar que somos tus hijos con nuestras palabras, con nuestras acciones. Padre, te pido por todos aquellos en este mundo que están cegados por las mentiras, por las ideologías de este mundo, y que nosotros sirvamos como ejemplo de la transformación que recibimos cuando te conocemos. Que seamos ejemplos de la paz que este mundo no ofrece. Que seamos ejemplos de la esperanza que las riquezas de este mundo no pueden dar. Perdónanos, Padre, por esos tiempos en que te hemos negado. Perdónanos por esos tiempos de que nos hemos avergonzado de abrir nuestras bocas y decir y proclamar tu verdad. Y darnos el valor a través del Espíritu Santo de proclamar con valor, con denuedo, que tú eres el Dios, que tú eres el camino y que no hay nada que nos puede acercar a Dios, sino solo creer en tu obra en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos esta semana. Nos vemos la próxima semana y Dios les bendiga grandemente.